Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con este episodio, te quería invitar a escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube, Grandes Iconos de la Historia, y a suscribirte si te gusta nuestro contenido, ya que realmente esta es una forma de colaborarnos y ayudarnos a crecer. De todas maneras, el contenido continuará estando disponible en Spotify para todas aquellas personas que deseen seguir oyéndolo allí. Hola, esto es Grandes Iconos de la Historia, el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy, Sir William Wallace. William Wallace nació en Elderslie alrededor de 1974. Era el tercer hijo de Malcolm Wallace, un terrateniente que tenía propiedades y rentas en esa zona. Su hermano mayor, Malcolm, sería el heredero de esas tierras, ya que como era la costumbre de la época, toda la herencia era para el primogénito. Como consecuencia de esto, a William le tocó ganarse su lugar en el mundo, y pasó su adolescencia entera dedicando su vida al Señor. Se educó en la abadía de Dunipace, no lejos de Stirling, en donde era alumno de su tío paterno, aprendiendo a hablar francés, latín, gaélico e inglés. Al volver a su aldea, se casó con Marion Braidwood. Fue a partir de entonces que la larga travesía de nuestro caballero tomó rumbo. Para comprender la historia y relevancia de este personaje, les contaremos un poco los sucesos ocurridos en Escocia a fines del siglo XIII. Escocia vivió una de las fases más críticas de su historia por este entonces. En 1286, el rey escocés Alejandro III falleció al precipitarse de su caballo por un acantilado, dejando como única heredera del trono de Escocia a su nieta de 3 años, Margarita. Conocida como la doncella de Noruega, se encontraba en el país escandinavo al cuidado de su padre, un príncipe noruego que se había casado con la hija de Alejandro. Fallecía poco antes, al igual que los otros 2 hijos del rey escocés. La nobleza escocesa se apresuró a organizar una regencia que ejerciera el poder en nombre de la nueva soberana y frenara cualquier intento de alzamiento en contra de la corona. Los nobles escoceses se reunieron en Scone, la localidad donde, desde los remotos tiempos de los celtas, coronaban a los reyes de Escocia, y eligieron entre ellos a 6 guardianes para ejercer la nueva regencia. Sin embargo, poco tiempo después, 4 años exactamente, se anunció una nueva desgracia. La reina niña había fallecido en 1290, durante el azaroso viaje por el Mar del Norte entre Noruega y Escocia. El rey Eduardo I de Inglaterra aprovechó el suceso para intervenir directamente en los asuntos escoceses. Si antes había conseguido prometer a su hijo de 5 años con la doncella de Noruega, ahora empezó a ejercer su influencia feudal en Escocia. Aprovechando la rivalidad de hasta 13 nobles competidores por el trono, Eduardo ofreció su mediación para que finalmente se coronara en Scone a uno de ellos, John Balliol, quien de inmediato juró lealtad al soberano inglés. Eduardo I pensó que Balliol se convertiría en un rey títere a su servicio, pero pronto hubo de desengañarse. Cuando intentó arrastrar a Escocia en sus constantes guerras feudales contra Francia, el conflicto que acabaría en la llamada Guerra de los 100 Años entre 1337 y 1453, los nobles escoceses le desafiaron ratificando lo que luego se denominó la Vieja Alianza Franco-Escocesa contra Inglaterra. Eduardo, apodado Zancas Largas por su talla imponente, respondió con una expedición de castigo contra Escocia en 1296, en la que capturó a Balliol y lo humilló, despojándolo en público de sus insignias. Tras esto, lo trasladó preso a Londres. Además, se llevó a Inglaterra la llamada Piedra del Destino, la roca de Scone, asociada a la ceremonia de coronación de los reyes escoceses. Eduardo I mandó a sus tropas a ocupar el reino y envió funcionarios ingleses para gobernar el país. Escocia era un país subyugado por la monarquía inglesa, a quien más de 2000 notables escoceses juraron lealtad. Fue entonces cuando entró en escena William Wallace, poniéndose al frente de la resistencia contra el dominio extranjero. William Wallace había jurado lealtad a Balliol, por lo que se negó a someterse a Eduardo I. Wallace se sumó a una campaña liderada por Robert Wishart, obispo de Glasgow, contra los sheriffs ingleses que imponían el pago de elevados impuestos
a la población escocesa. En 1297, Wallace asaltó Lanark al frente de una banda de 30 hombres y dio muerte a su sheriff en el castillo de la ciudad. Según los cronistas posteriores, la causa fue que el sheriff había ejecutado a Marion Braithwaite, la esposa de Wallace. Wallace organizó un ejército campesino que obtuvo varios éxitos notables en su lucha contra las autoridades inglesas. Los demás nobles escoceses intentaron sumar sus fuerzas para combatir al ejército de ocupación, pero pronto se vieron forzados a rendirse. El único otro líder escocés que hizo avances en la resistencia fue Andrew de Moray, que arrebató a los ingleses los castillos del noreste de Escocia. Wallace y Moray unieron sus tropas cerca de Stirling para vencer al grueso del ejército invasor, sorprendiéndolo cuando atravesaba un estrecho puente de madera sobre el río Forth. Las crónicas aseguran que murieron cerca de 5.000 ingleses. Un hecho relevante fue la muerte del tesorero Hugo de Cressingham, un hombre de la iglesia gordo y frívolo que había guiado a los ingleses en su avance. Al parecer, cuando intentaba huir, Hugo cayó del caballo y fue capturado por los escoceses, los cuales le arrancaron la piel a tiras y se las repartieron, no como reliquias, sino para su escarnio. Posteriormente, se tomaron las ciudades de Edimburgo, Roxburgh y Berwick, y se incendiaron otras ciudades al sur del río Forth. William Wallace y Andrew de Moray conjuntamente asumieron el gobierno de Escocia, en ausencia del legítimo rey John Balliol, que estaba encarcelado en Londres por ese entonces. Moray murió poco tiempo después, por una herida recibida en la batalla del puente Stirling, y Wallace, respondiendo al deseo de venganza del pueblo, lideró una expedición a Inglaterra e invadió ciudades como Cockermouth en el oeste y Newcastle en el este. Pero cuando lo intentó con Durham, una tempestad de frío y nieve nunca antes vista por estos lares, les detuvo en seco. Sus hombres pensaron que ya tenían suficiente y que St. Cuthbert, patrón de dicha ciudad, la estaba protegiendo. Regresaron a Escocia y en su amada tierra le esperaba a Wallace dos grandes honores. Le nombraron caballero, Sir William Wallace, y también guardián de Escocia. Como guardián, no solo le correspondía supervisar el gobierno de Escocia, sino también que debía prepararse para una represalia del rey inglés, y esta no tardó en producirse. Esta vez, nada podría salir mal, pensó Eduardo I. Ordenó a su ejército, que incluía 10.000 unidades de caballería pesada, que se uniesen a él en Roxburgh. Estuvo buscando a Wallace, que se ocultó durante meses, tiempo en el cual los suministros empezaron a escasearle. Tras ese tiempo en Lilithgow, Eduardo I decidió que no tenía más opción que retirarse a Edimburgo y quizás abandonar la búsqueda. Pero dos condes escoceses, fieles al inglés, traicionaron a su país y a Wallace, y desvelaron al rey inglés la localización del guardián escocés, que estaba en Falkirk, a solo 18 millas de su ubicación. La noche antes de la batalla, Eduardo estaba tan preocupado de que William Wallace lanzase un ataque por sorpresa que ordenó a todos sus hombres que durmieran bajo sus caballos. Durante esa noche, su propio caballo le pisoteó y le rompió algunas costillas. Las noticias de estas heridas provocaron tanto pánico entre sus rangos que con la luz del día ordenaron el ataque. Ni siquiera esperaron a que sus hombres desayunaran. La ventaja escocesa en esta lucha definitiva se había vuelto evidente. Sin embargo, esta no duró mucho tiempo. En 1298, Wallace se apostó con sus hombres cerca de Falkirk para esperar al ejército inglés comandado por el propio Eduardo. Los escoceses se situaron frente a un terreno cenagoso y con un bosque detrás, agrupados en 3 schiltroms, formaciones defensivas que actuaban a modo de erizos gigantes con sus lanzas de más de 3 metros frente a la caballería. Según la leyenda, Wallace dijo a sus hombres: «Os he traído al ruedo, hora de bailar lo mejor que podáis». Pero había cometido un error al ceder la iniciativa al enemigo. La caballería inglesa atacó por los costados, evitando la ciénaga, y aunque tuvo que retroceder frente a los schiltroms, esto no detuvo el ataque, pues empezaron a llover flechas de los arcos largos galeses que Eduardo había incorporado a su ejército y que podían alcanzar a una distancia muy superior a los otros. Eran los mismos arcos largos
que responderían a Inglaterra sus mayores victorias en la Guerra de los 100 años. Los lanceros fueron cayendo en el sitio y Wallace tuvo que huir. Después de la batalla de Falkirk, uno tras otro de los nobles escoceses hicieron la paz con Eduardo y renovaron sus juramentos, mientras Wallace se daba a la fuga. El cargo de guardia de Escocia recayó ahora en los dos nobles más influyentes, Robert Bruce y John Comyn. Wallace encabezó una guerrilla durante un año y luego viajó a Francia, Noruega y Roma en busca de apoyos, pero al ver que sus esfuerzos eran vanos, volvió a Escocia para continuar la lucha con sus propios medios. Tras obtener algún éxito contra las tropas inglesas en 1304, el pequeño grupo de Wallace fue aniquilado y él se quedó solo, reducido a la condición de fugitivo. Al año siguiente, un caballero escocés al servicio de Eduardo lo delató, su amigo y compañero de armas, Sir John Menteith. Tras ser arrestado, Wallace fue trasladado a Londres para rendir cuentas al rey inglés. En Westminster Hall, el tributo incriminó a Wallace por bandidaje y traición. Durante el proceso no se le permitió hablar, y si bien cada vez que pronunciaban la palabra traidor, le replicaban que él siempre había sido un súbdito del rey escocés, John Balliol, exiliado en Francia desde 1299, y nunca de Eduardo. Como no podía ser de otra forma, William Wallace fue condenado a muerte. La ejecución se diseñó con sumo cuidado. Para empezar, arrastraron al prisionero con caballos a lo largo de más de 6 kilómetros a través de Londres, envuelto en una piel de buey para no desgarrar su cuerpo antes de tiempo. En el campo de ejecución de Smithfield, primero lo ahorcaron como asesino y ladrón, cortando la cuerda antes de que éste muriera. Luego lo mutilaron y le sacaron las tripas todavía vivo. Por traidor de Inglaterra, echaron al fuego su corazón, hígado, pulmones e intestinos, en castigo por los sacrilegios que había cometido al saquear bienes eclesiásticos ingleses. Su cabeza quedó ensartada en un poste en el puente de Londres y el resto de su cuerpo fue descuartizado. Una parte se envió para que se exhibiera en Newcastle, región inglesa en el norte que Wallace asoló entre el año 1297 y 1298, y los otros 3/4 como advertencias a ciudades de Escocia, en Berwick, Perth y Stirling. Sin duda, la trágica muerte de William Wallace impresionó a sus compatriotas, y aunque inicialmente no se produjo ninguna reacción, para la aristocracia escocesa, la ejecución de Wallace y algún otro compañero suyo era un preliminar acuerdo de paz y perdón bastante generoso que les ofrecía Eduardo. No se produjo tampoco ninguna protesta popular, quizás porque los escoceses se sentían derrotados, amedrentados y agotados por la larga guerra. Sin embargo, en 1306, Robert Bruce volvió a cambiar de bando y reclamó para sí el trono escocés, iniciando una nueva rebelión. Eduardo I murió al año siguiente mientras se dirigía a sofocar el nuevo levantamiento, y Bruce aseguró la independencia de Escocia, con su victoria frente a Eduardo II, una estrategia muy inferior a la de su padre en la batalla de Bannockburn. En 1320, los líderes de la nobleza y la Iglesia de Escocia redactaron una carta al Papa pidiendo el reconocimiento para su rey Roberto I. En las vibrantes palabras de la hoy conocida como la Declaración de Arbroath se reconoce el espíritu de Wallace mucho más que el de Bruce y los descendientes reyes de Estuardo, ya que sitúa la voluntad y la libertad de la nación por la encima de la del rey. Estas dicen: en verdad, no es por gloria, ni riqueza, ni honores por lo que luchamos, sino por la libertad. Solo por eso, a lo que ningún hombre honrado renuncia, salvo con su vida. Wallace fue recordado y celebrado como un héroe nacional. Su historia debió de transmitirse oralmente hasta que a finales del siglo XV, el ministril Harry el Ciego compuso el épico poema titulado Wallace, que fijó muchos elementos de su leyenda. Con todo, sería en el siglo XVIII cuando el guardián de Escocia se convertiría en un héroe nacional, un símbolo de la resistencia contra los ingleses. La integración de Escocia en el Reino Unido a partir de 1707
propició el interés por la historia medieval escocesa, con el objetivo de preservar su identidad. Robert Burns, el mayor poeta escocés del siglo XVIII, declaró que la lectura de la historia de Wallace, y citamos, vertió en mis venas un prejuicio escocés que va a hervir por ellas hasta que las esclusas de la vida se cierren en el descanso eterno. Posteriormente, novelistas, dramaturgos y pintores recrearon a menudo al héroe trágico por excelencia de la Escocia medieval, Sir William Wallace, un hombre que, con su ejemplo de coraje, honor y respeto, ayudó a un pueblo engañado y oprimido a levantarse ante la tiranía y el abuso de sus captores, logrando así dejar una marca imborrable en el corazón de los escoceses, no solo de su época, sino en el de los que lo sucedieron también, la marca del deseo de la libertad. Sin duda alguna, una de las personas más ejemplares de nuestra historia. Soy Juan Manuel Pérez, gracias por escuchar y les deseo valor y libertad. Si te gustó el podcast, seguime en mis canales tanto de YouTube como de Spotify. También seguime en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, donde subo mucho contenido extra. Podrás encontrarme como grandes íconos de la historia en todas ellas. Desde ya, gracias y nos estamos escuchando.